Mi decisión fue única, me desempeño como infante de marina del país Ucrania. Entonces, el entrenamiento médico, excelente. Muy buenos días, mi seudónimo es Destructor acá en el país Ucrania. Me enteré del servicio de las fuerzas militares de Ucrania mediante redes sociales, en especial TikTok. Distingo compañeros que en el momento están activos en las fuerzas militares de Ucrania. Ellos me dieron información y mediante eso tomé mi propia decisión. Soy del departamento del Huila, del país Colombia. Mi decisión fue única personalmente. Viajé de Bogotá a Madrid. Madrid, Polonia, Polonia directamente a Ucrania. En mi país de origen, Colombia, pertenecí a las fuerzas militares un tiempo, trabajé como escolta y actualmente pues me desempeño como infante de marina del país Ucrania. Mi proceso de entrenamiento, total, un cambio drástico a comparación de mi país Colombia porque el entrenamiento es extremado porque acá manejamos artillería pesada y manejamos mucho armamento que en mi país nunca lo pude manejar. El entrenamiento médico excelente, acá es lo primordial porque es el pan de cada día, muertos y heridos. Entonces el entrenamiento médico excelente. Exactamente, me puedo ayudar personalmente porque prima la vida de nosotros y de nuestros compañeros. Pertenezco a la Infantería de Marina, en ese momento me encuentro de vacaciones, esperando nuevamente firmar contrato para continuar ejerciendo como infante de marina. Sí, mis experiencias en combate durante este año en la Infantería de Marina han sido extremas. La jurisdicción donde pertenezco es un área totalmente pesada. No digo que difícil, pero tampoco imposible. Son condiciones precarias, pero uno cuando viene a prestar este servicio trae la mentalidad de hacer un buen trabajo. Hacemos misiones de combate cerca del enemigo, recibiendo artillería día y noche. Entonces, sí, ya tengo mis misiones. Consejo. No les digo que sí, no les digo que no. Esto es algo totalmente personal, así como yo tomé esta decisión. Así como yo estoy acá y como tomé esta decisión y yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Todos no contamos con la misma suerte y así como hay unos que quedaron en el intento, siempre de la mano de Dios, acá estoy contando la historia ya un año en Ucrania. La Infantería de Marina me ha proporcionado todo, uniformes, logística, todo muy bien, armamento también excelente y pues nunca había tenido la experiencia de montar en lanchas y acá en Ucrania he tenido esas oportunidades porque, como lo he dicho en varias ocasiones, pertenezco a la Infantería de Marina. Las condiciones de vida en Casa Segura excelentes, alimentación buenísima, el trato excelente. A mérito propio, la verdad un trato excelente. Yo digo que la vida del soldado se la da a cada quien, se la da a uno mismo. No he tenido problemas y la verdad es que uno como extranjero se siente muy mimado o muy protegido por los ucranianos porque ellos son muy agradecidos de que vengamos a apoyarlos en esta causa. Mi proceso de adaptación, al comienzo fue un poco difícil, cambia uno costumbres, tradiciones, idiomas, comportamientos, muchísimas cosas. Como todo, es un proceso, me fui adaptando poco a poco. En la alimentación me dio un poco duro, pero con cuestión de los transcurrir de los días, ya fue cambiando y ya estoy un poquito gordito. Mi recomendación es sí, en algunas partes. ¿Por qué? Porque es una experiencia que uno se lleva de toda la vida. No todo el mundo tiene ese privilegio de pertenecer a otro ejército en otro país. Monetariamente, pues también es buenísimo. Muchas experiencias, la verdad que sí. Slava Ucrania.